Pedro Fernández, el eterno aventurero de la música mexicana. Su voz única supo conquistar el corazón de millones, y su carrera parecía imparable, destinada a la grandeza. Pero detrás de esa sonrisa cálida y esos éxitos inolvidables, se esconde una historia llena de sombras, desafíos y momentos que pusieron todo en juego. Muy pocos imaginaban que, tras los reflectores y los aplausos, Pedro libraba batallas silenciosas que amenazaban con derrumbar su camino. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió con Pedro Fernández? ¿Por qué, en el punto más alto de su popularidad, decidió alejarse del ojo público? ¿Qué motivo lo llevó a dejar repentinamente la telenovela, hasta el fin del mundo, cuando parecía consolidar su reinado en la pantalla chica? Hoy desvelaremos los secretos más profundos, los episodios más polémicos que marcaron su vida, desde los rumores que giraron en torno a su esposa, hasta las crisis que, en más de una ocasión, pusieron su carrera al borde del abismo. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es la historia que te contaron. Pedro creció en un hogar donde la música no era solo un pasatiempo, sino una herencia. Inspirado por los grandes íconos de la música ranchera, adoptó el nombre artístico que rendía homenaje a dos leyendas, Pedro Infante y Vicente Fernández. Desde temprana edad, el pequeño José Martín Cuevas Cobos, nombre con el que llegó al mundo aquel 28 de septiembre de 1969 en Guadalajara, Jalisco, ya mostraba signos de un destino distinto. Mientras otros niños soñaban con juegos, él soñaba con escenarios. A los 7 años, su voz comenzó a abrirle puertas, sorprendiendo a propios y extraños por la madurez de su interpretación. No tardó en consolidar su identidad artística, y su nombre empezó a resonar como una promesa de la música mexicana. Su gran salto llegó con el lanzamiento de su primer álbum, La de la Mochila Azul, en 1978. Nadie imaginó que aquella melodía sencilla se transformaría en un himno de una generación, y que el rostro de ese niño de rizos traviesos quedaría grabado en la memoria colectiva. Pero el éxito musical no llegó solo. La pantalla grande también lo reclamó. Su debut cinematográfico, encarnando al mismo personaje de La de la Mochila Azul, selló su ascenso como estrella infantil. El público no solo aplaudía su talento, lo adoptó como un símbolo de inocencia, carisma y ternura. Sin embargo, mientras las luces del escenario brillaban intensamente, en su vida personal comenzaban a gestarse conflictos que con los años crecerían en intensidad. Porque toda estrella, por más alto que llegue, carga sus propias sombras. Y en el caso de Pedro, esas sombras llegarían a cuestionar su continuidad, a ponerlo en la encrucijada entre su carrera y su bienestar personal. Quédate con nosotros hasta el final, porque las últimas revelaciones sobre Pedro Fernández te harán replantearte todo lo que creías saber sobre este ícono de la música mexicana. Esta historia, tejida entre sueños y sacrificios, está llena de giros inesperados que pocos se atreven a contar. La espontaneidad y autenticidad de Pedro Fernández no tardaron en abrirle más puertas. Muy pronto, las productoras comenzaron a llamarlo para nuevos proyectos, y su carrera despegó con fuerza. Participó en películas como El Oreja Rajada y la secuela de La Niña de la Mochila Azul, consolidando su imagen como uno de los íconos infantiles más queridos de México. Pero la transición de la niñez a la adolescencia, un terreno resbaladizo que ha sepultado a tantas estrellas infantiles, no logró apagar su brillo. Pedro, a diferencia de muchos, supo atravesar esa etapa con inteligencia y sensibilidad. Mientras otros quedaban atrapados en la imagen de la infancia, él se reinventó sin perder su esencia. Durante la década de los 80, continuó lanzando álbumes exitosos, cimentando su lugar como uno de los grandes exponentes de la música ranchera. Su público creció junto con él, y sus canciones siguieron siendo la banda sonora de miles de vidas. Más allá de la música, Pedro también consolidó su presencia en la televisión y el cine, participando en telenovelas y programas de variedades,
siempre con esa imagen de joven dedicado y auténtico. Fue entonces cuando demostró una versatilidad poco común, explorando nuevos géneros musicales y estilos actorales. Su carisma innegable y esa voz única lo convirtieron en una figura entrañable, capaz de conquistar a varias generaciones. Con la llegada de los años 90, Pedro Fernández ya no era el niño de la mochila azul. Ahora era un joven artista consolidado, respetado por su trayectoria y admirado por su evolución. Su música comenzó a reflejar una madurez distinta, abordando temas más románticos y profundos, lo que amplió aún más su público. Fue una época de crecimiento vertiginoso, con álbumes que alcanzaron enorme éxito, como Lo mucho que te quiero y Mi forma de sentir. Esta última, lanzada en 1993, se convirtió en uno de sus mayores himnos, una canción que sigue viva en la memoria colectiva. A lo largo de los años, Pedro nunca dejó de reinventarse. Supo equilibrar su carrera musical con su presencia en la pantalla, protagonizando telenovelas y películas que ampliaban su alcance. Su talento natural para la actuación, sumado a su carisma genuino, le permitieron conquistar a nuevas audiencias sin perder a sus seguidores de siempre. A pesar de las décadas transcurridas, Pedro jamás perdió su esencia. Esa pasión inquebrantable por la música y ese lazo único con su público. Un factor clave en su permanencia fue su capacidad de adaptación. Lejos de quedarse anclado en la música ranchera tradicional, Pedro exploró nuevos estilos, se permitió experimentar y así logró mantenerse vigente en una industria cambiante. Esa apertura le permitió conquistar nuevos públicos, sin traicionar a quienes lo seguían desde sus inicios. Pero más allá de la fama, Pedro siempre tuvo claro qué era lo más importante: su familia. A los 18 años contrajo matrimonio con Rebeca Garza, iniciando una relación que, contra todos los pronósticos del espectáculo, ha perdurado con el tiempo. A diferencia de otras figuras, Pedro eligió mantener su vida privada lejos de los focos, evitando controversias y manteniendo su hogar como un refugio sagrado. Ese compromiso con su familia, sumado a su ética profesional, contribuyeron a forjar su imagen como un artista íntegro y respetado. A lo largo de su trayectoria, Pedro Fernández ha acumulado incontables premios y reconocimientos. Su voz inconfundible, su carisma sobre el escenario y su incansable dedicación a la música lo han consagrado como una de las grandes figuras de la música mexicana. Jamás se conformó. Siempre buscó nuevos retos, ya fuera en la música, la actuación o en otros proyectos artísticos. Porque Pedro Fernández, más allá de ser un nombre, es el reflejo de una pasión que no conoce límites, de un espíritu que, a pesar de las pruebas y los años, sigue cantando con la misma fuerza del niño que un día soñó con ser escuchado. Pedro Fernández, pese a las décadas bajo los reflectores, siempre ha sido un hombre de discreción. En un mundo donde la vida personal de los artistas suele exhibirse sin reservas, él eligió otro camino. Su capacidad de proteger su intimidad lo distingue en un medio que pocas veces respeta las fronteras entre lo público y lo privado. Sin embargo, su historia personal, especialmente su relación con Rebeca Garza, es inseparable de su identidad tanto como artista como ser humano. Desde muy joven, Pedro mostró valores familiares sólidos, una cualidad que ha mantenido a lo largo de los años y que muchos consideran uno de los rasgos más admirables de su personalidad. Su unión con Rebeca, forjada cuando apenas tenía 18 años, no solo ha resistido el tiempo, sino que se ha fortalecido, convirtiéndose en un ejemplo de estabilidad en un medio donde los matrimonios suelen sucumbir ante las presiones de la fama. Rebeca ha estado a su lado en cada etapa de su carrera, acompañándolo en silencio, sin buscar protagonismo, pero siendo un pilar constante. Pedro, por su parte, nunca ha ocultado la admiración y el amor que siente por ella, hablándole al público de su importancia en su vida. A pesar de la vorágine de conciertos, grabaciones y compromisos, Pedro siempre encontró la manera de priorizar a su familia, buscando un equilibrio entre los escenarios y el hogar. Juntos, formaron una familia de 3 hijas,
Osmara, Karina y Gema. Pedro ha sido un padre dedicado, empeñado en darles una infancia alejada de los reflectores, protegiéndolas de las miradas inquisitivas del mundo del espectáculo. En diversas entrevistas, ha hablado del orgullo que siente por ellas, de su esfuerzo por ser no solo un buen proveedor, sino un ejemplo, alguien en quien puedan confiar sin reservas. Sin embargo, incluso quienes buscan la paz no siempre logran evitar las tormentas. En 2014, Pedro enfrentó uno de los episodios más difíciles de su carrera pública cuando, de manera repentina, abandonó la telenovela Hasta el fin del mundo, donde era protagonista. Pronto comenzaron a circular rumores. Los medios aseguraban que Rebeca, movida por celos ante las escenas románticas entre Pedro y la actriz Marjorie de Souza, lo había presionado para dejar la producción. Las especulaciones crecieron como pólvora, y Rebeca fue señalada injustamente como una mujer celosa y controladora. Pedro, sin embargo, desmintió categóricamente estas versiones. Según explicó, su salida se debió a motivos de salud. El intenso ritmo de grabaciones lo había llevado al límite físico y emocional. Reveló que fue una decisión personal, tomada para proteger su bienestar y el de su familia. A pesar de su aclaración, reconoció que su esposa sufrió profundamente por las acusaciones, viendo su nombre arrastrado por titulares injustos. Aquel episodio fue uno de los pocos momentos en que Pedro vio su vida privada invadida por la polémica. Pero fiel a su carácter, enfrentó la situación con dignidad, defendió a los suyos y reafirmó su compromiso con los valores que siempre lo han guiado. Después de ese incidente, reforzó aún más su decisión de mantener su vida familiar lejos de las cámaras, enfocándose únicamente en aquello que verdaderamente le importa: su música, su carrera y su gente. Además de su matrimonio y su rol como padre, Pedro mantiene un fuerte vínculo con sus padres y hermanos. A lo largo de su trayectoria, ha destacado la importancia de sus raíces, de la educación recibida en casa, y de cómo esos principios lo han ayudado a mantener los pies en la tierra pese al éxito. Porque, aunque el mundo lo aplaude, Pedro Fernández nunca ha dejado de ser aquel joven de Guadalajara que soñaba con cantar, ni ha olvidado las lecciones que lo formaron. Y aún hay más que contar sobre este artista cuya historia va mucho más allá de los escenarios. Pedro Fernández, más allá de su talento indiscutible y su carisma en el escenario, es un hombre profundamente espiritual. A lo largo de su vida, ha compartido cómo su fe en Dios ha sido un pilar fundamental para superar momentos difíciles. Cree firmemente que todo en la vida sucede por una razón, y que es esencial mantener la humildad y la gratitud, independientemente del éxito alcanzado. A pesar de las dificultades y desafíos que conlleva la fama, Pedro ha logrado algo que pocos artistas consiguen: mantener un matrimonio sólido y una vida familiar tranquila, lejos de los escándalos y las polémicas. Su amor por Rebeca y sus hijas es evidente, y su dedicación a la familia es uno de los aspectos más admirables de su historia. Juntos han formado una familia con 3 hijas: Osmara, Karina y Gema. A pesar de la fama, Pedro siempre ha enfatizado la importancia de la familia y ha procurado mantener a sus seres queridos alejados de los reflectores mediáticos. En 2014, durante las grabaciones de la telenovela Hasta el fin del mundo, Pedro anunció su salida inesperada del proyecto, lo que generó una serie de especulaciones. Rumores sugerían que su esposa Rebeca sentía celos de las escenas románticas entre Pedro y su coprotagonista Marjorie de Souza. Sin embargo, en entrevistas posteriores, Pedro aclaró que su decisión se debió a cuestiones de salud y agotamiento debido al intenso ritmo de trabajo. También destacó el impacto negativo que los rumores tuvieron en su familia, especialmente en su esposa, quien sufrió con las falsas acusaciones. Pedro Fernández siempre ha sido un artista conocido por su postura discreta y reservada en cuanto a su vida personal y carrera. A diferencia de muchos artistas del medio musical y televisivo, ha procurado evitar escándalos y se ha mantenido alejado de polémicas a lo largo de los años. Sin embargo, al ser una figura pública de gran éxito en México y en otros países latinos,
no ha podido escapar completamente de ciertas controversias y declaraciones que han generado repercusión. Aunque no es el tipo de artista que busca llamar la atención con declaraciones explosivas, algunas situaciones han llegado a la prensa y han provocado reacciones entre sus seguidores y críticos. Entre las especulaciones más comentadas estaba la de que su esposa Rebeca Garza sentía celos de las escenas románticas entre Pedro y Marjorie. Según los rumores de la época, Rebeca no habría estado de acuerdo con la cercanía de su esposo con la actriz, y lo habría presionado para que abandonara la telenovela. Estos rumores se difundieron rápidamente y comenzaron a afectar la imagen pública de la pareja, especialmente la de Rebeca, quien fue acusada por algunos medios de ser excesivamente controladora y celosa. Sin embargo, Pedro Fernández desmintió esta versión en entrevistas posteriores. Explicó que su salida de Hasta el fin del mundo estuvo relacionada con cuestiones de salud y con el intenso ritmo de las grabaciones. El actor y cantante afirmó que estaba sufriendo un agotamiento físico y que necesitaba cuidar su salud para poder continuar con su carrera. También resaltó el impacto negativo que los rumores tuvieron sobre su esposa, mencionando que ella sufrió mucho con las acusaciones infundadas y que fue injustamente criticada. A pesar de su explicación, muchos aún creen que la decisión de abandonar la telenovela tuvo influencia de su esposa. Este episodio se convirtió en una de las mayores polémicas de la carrera de Pedro Fernández y sigue siendo recordado como uno de los momentos más controvertidos de su trayectoria artística. Aún así, logró superar esa etapa y continuar con su carrera sin sufrir grandes daños en su reputación. Otra situación que causó cierta controversia fueron los comentarios de Pedro Fernández sobre el estado actual de la música ranchera. A lo largo de los años, siendo uno de los grandes íconos del género, Pedro siempre ha expresado su preocupación por la evolución de la música ranchera y su deseo de mantener viva esta tradición musical mexicana. En resumen, Pedro Fernández es un artista que ha sabido equilibrar su carrera profesional con su vida personal, manteniendo siempre sus valores y principios. Su fe, su amor por la familia y su dedicación a la música lo han convertido en una figura respetada y admirada en el mundo del espectáculo. Muchos artistas infantiles enfrentan el riesgo de quedar encasillados o perder relevancia al crecer. Pero Pedro Fernández logró superar esa barrera con inteligencia y perseverancia. Supo adaptarse a las nuevas etapas de su vida sin renunciar a su esencia, reinventando su imagen para mantenerse vigente en la industria. Durante su adolescencia trabajó arduamente para demostrar que no solo era el niño de la mochila azul, sino un artista completo, capaz de asumir repertorios más maduros y complejos. A medida que avanzaba su carrera, también aumentaban las responsabilidades y las expectativas del público y de los productores. La presión por sostener su éxito no fue menor, especialmente en una industria tan competitiva como la música mexicana. Pedro reconoció en varias entrevistas que hubo momentos en los que sintió miedo de no estar a la altura o de decepcionar a quienes lo habían apoyado desde niño. Sin embargo, su fe, su familia y su amor por la música lo mantuvieron firme. Otro desafío importante fue equilibrar su rol como figura pública con su vida privada. Aunque siempre trató de mantener a su familia lejos de los reflectores, los medios no dejaron de interesarse en su vida personal, especialmente tras su matrimonio a una edad temprana y durante las polémicas mediáticas que surgieron más adelante. Pedro enfrentó estas situaciones con discreción y elegancia, evitando responder con ataques y eligiendo el silencio o las aclaraciones mesuradas como estrategia. En lo profesional, Pedro Fernández continuó diversificando su carrera. Además de sus éxitos musicales, protagonizó telenovelas y películas, convirtiéndose en una figura versátil dentro del espectáculo. Sin embargo, su decisión de no aceptar papeles o escenas que contradijeran sus valores generó opiniones divididas. Mientras algunos críticos lo consideraban demasiado conservador, sus fanáticos lo admiraban aún más por mantenerse fiel a sus principios en un medio donde las presiones comerciales suelen ser inmensas. A pesar de las controversias y las pruebas personales,
Pedro Fernández nunca permitió que las adversidades opacaran su pasión por el arte. Más bien, cada obstáculo lo fortaleció y reafirmó su compromiso con su carrera, su familia y sus convicciones. Su trayectoria es testimonio de que es posible alcanzar el éxito sin sacrificar la integridad, y que incluso en medio de los rumores, las críticas o las modas pasajeras, la autenticidad y la dedicación pueden prevalecer. Hoy, con más de 4 décadas de trayectoria, Pedro Fernández no solo es un referente de la música ranchera, sino también un ejemplo de resiliencia, ética profesional y amor por las raíces. Su historia sigue inspirando a nuevas generaciones de artistas y a miles de fans que han crecido acompañados de su música y de su ejemplo de vida. Estas experiencias de duelo y tristeza no solo marcaron su vida personal, sino que también se reflejaron en su música, dándole mayor profundidad y emotividad a sus interpretaciones. Canciones cargadas de sentimiento, como Mi forma de sentir o Lo mucho que te quiero, adquirieron un significado aún más íntimo para él y para sus seguidores, convirtiéndose en himnos que acompañaron tanto momentos de alegría como de tristeza en la vida de su público. A pesar de los retos, Pedro Fernández nunca dejó que las adversidades definieran su historia. Su capacidad para sobreponerse a las dificultades, ya fuera en el ámbito profesional, familiar o de salud, lo consolidó no solo como un artista talentoso, sino también como un ejemplo de fortaleza y resiliencia. Su fe en Dios, como él mismo ha señalado en múltiples ocasiones, fue un pilar fundamental para mantenerse firme en los momentos más oscuros. Pedro siempre ha creído que cada prueba tiene un propósito y que la gratitud y la humildad son esenciales, incluso en la cima del éxito. Además, su compromiso con su familia ha sido inquebrantable. A lo largo de su carrera, Pedro ha reiterado que su mayor orgullo no son los premios ni los reconocimientos, sino el hogar que ha construido junto a su esposa Rebeca y sus hijas Osmara, Karina y Gema. En un medio donde las rupturas y los escándalos son frecuentes, su matrimonio ha sido visto como un ejemplo de amor duradero y respeto mutuo. Aunque los rumores y las especulaciones han intentado empañar su imagen familiar, Pedro ha sabido proteger su intimidad, evitando alimentar la polémica y eligiendo el camino de la discreción. Hoy, tras más de 4 décadas de trayectoria, Pedro Fernández sigue siendo una figura emblemática de la música mexicana. Su historia no solo es la de un artista que comenzó siendo un niño prodigio, sino la de un hombre que ha sabido crecer, madurar y evolucionar sin traicionar sus valores. Su legado trasciende las canciones y los escenarios. Es también un testimonio de integridad, pasión y compromiso con su arte y su familia. Su música continúa resonando en distintas generaciones, y su ejemplo inspira tanto a artistas emergentes como a quienes valoran la constancia, el esfuerzo y la autenticidad. Pedro Fernández es, sin duda, una de las voces más queridas y respetadas de México, no solo por su talento, sino por la historia de vida que respalda cada nota que interpreta. Sin embargo, Pedro siempre ha dejado claro que no está en contra de la evolución musical, sino que cree firmemente en la importancia de preservar la esencia y la autenticidad de la música ranchera. Para él, la tradición no significa estancamiento, sino respeto por las raíces culturales que han dado identidad a la música mexicana. En diversas entrevistas, ha señalado que admira el talento de las nuevas generaciones, pero considera que no deben perder el espíritu original del género en su afán por innovar o llegar a públicos más amplios. Este punto de vista ha sido motivo de respeto para muchos, pero también de crítica por parte de quienes piensan que su postura podría ser vista como resistencia al cambio. Aún así, Pedro se ha mantenido fiel a sus convicciones, defendiendo la música ranchera desde su trinchera y al mismo tiempo buscando nuevas maneras de conectar con el público, sin comprometer sus principios artísticos. Otro aspecto que ha reforzado su reputación como un artista íntegro es su negativa a aceptar papeles o proyectos que contradigan sus valores personales. En varias ocasiones,
Pedro Fernández ha rechazado propuestas que implicaban escenas demasiado explícitas o personajes que no encajaban con la imagen que desea proyectar tanto a su familia como a sus seguidores. Esta decisión, aunque aplaudida por muchos, también ha generado críticas de quienes opinan que ha limitado su carrera actoral. Pedro, sin embargo, ha explicado que su prioridad siempre ha sido mantener la coherencia entre su vida pública y privada, y que no se arrepiente de las oportunidades que ha dejado pasar si con ello ha podido preservar su integridad. La pérdida de grandes amigos y colegas como Joan Sebastián y Vicente Fernández también dejó una huella profunda en su corazón. Pedro ha compartido en más de una ocasión lo mucho que admiraba a estos íconos, y cómo sus muertes lo hicieron reflexionar sobre la fragilidad de la vida, el paso del tiempo y la importancia de valorar cada momento junto a quienes ama. Estas experiencias lo han motivado a acercarse aún más a su familia y a disfrutar de cada logro, pequeño o grande, con gratitud. Hasta febrero de 2025, Pedro Fernández sigue vigente en el mundo del entretenimiento. Ha lanzado nuevos sencillos, participado en proyectos televisivos y continúa ofreciendo conciertos en México y otros países de habla hispana. Su capacidad para mantenerse relevante, sin perder su esencia ni ceder a las modas pasajeras, ha consolidado su lugar como uno de los artistas más respetados y queridos de la música mexicana. Pedro Fernández no solo es una voz icónica del mariachi y la ranchera, sino también un ejemplo de cómo es posible equilibrar una exitosa carrera artística con una vida personal centrada en la familia, los valores y la fe. Su historia, marcada por el esfuerzo, la disciplina y la pasión, sigue inspirando a nuevas generaciones de artistas y seguidores, que ven en él no solo a un cantante y actor, sino a un hombre que ha sabido honrar sus raíces mientras traza su propio camino. Algo que pocos artistas logran alcanzar, la trascendencia generacional. Pedro Fernández no solo ha sido un intérprete de éxitos, sino un símbolo de identidad cultural para muchos mexicanos dentro y fuera del país. Su música ha acompañado momentos clave en la vida de sus seguidores, convirtiéndose en banda sonora de historias personales y colectivas. Además de su relevancia musical, Pedro ha sabido mantener una conexión cercana y auténtica con su público. A lo largo de su carrera, ha mostrado gratitud por el cariño recibido, participando activamente en eventos benéficos, conciertos gratuitos y actividades en comunidades donde su música ha tenido un impacto especial. Esta cercanía ha fortalecido aún más su relación con la gente, convirtiéndolo no solo en una estrella, sino en un artista querido y respetado. A pesar de las polémicas y los retos que ha enfrentado, Pedro Fernández ha demostrado una admirable capacidad de resiliencia. Su habilidad para reinventarse sin traicionar sus valores, para superar rumores y críticas sin perder su esencia, y para mantenerse vigente en una industria cambiante, lo posicionan como un referente de integridad artística. Mientras algunos artistas optan por estrategias mediáticas o modas pasajeras, Pedro ha elegido el camino más difícil, pero también más auténtico, el de la coherencia entre lo que canta, lo que representa y lo que vive. Hoy, tras casi 5 décadas de trayectoria, Pedro Fernández sigue llenando escenarios, grabando nuevas canciones y manteniendo viva la música ranchera. Su historia es testimonio de que el éxito no solo se mide por los números o los premios, sino por la huella que un artista deja en el corazón de su gente. Y en ese sentido, Pedro ha logrado algo invaluable: convertirse en parte de la memoria afectiva de todo un país. Su legado continúa inspirando a jóvenes artistas y su ejemplo de disciplina, pasión y respeto por las raíces culturales sigue iluminando el camino para quienes sueñan con triunfar sin renunciar a sus principios. Porque, al final, Pedro Fernández no solo canta canciones, cuenta historias, transmite emociones y honra una tradición que, gracias a su voz, sigue viva y vigente para las nuevas generaciones.